buenas tardes, estamos en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy, una vez más, estamos con los amigos de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Este programa se va a pasar tanto a través de 96.3 Radio Centro, la radio completa de costa a costa y de frontera a frontera, y también podrán ustedes verlo en la página de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, en ANEP TV. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, un tema histórico, un hecho histórico. Hemos estado conversando hace unos minutos previo a esta entrevista con uno de los actores, si no el más importante, una de las personas que desarrolló Las Mangas, que estuvo trabajando durante nada más y nada menos que 17 años. Algunas de las personas que nos escuchan en ese momento que nos están viendo estarían en primaria en aquel momento seguramente. Otros estábamos empezando algunas actividades económicas, pero en fin, es un hecho histórico y es importantísimo. Así es que yo las invito para que si usted está en casa, se ponga cómodamente con un cafecito, un tecito, si va en su vehículo, abróchese a la vida, y si nos está viendo a través de su computadora, su tablet o su teléfono inteligente en ANEP TV, tómese el tiempito porque este es un documento que vale la pena guardarlo, inclusive, para que usted lo pueda comentar después con sus hijos, con su esposa, con sus amigos, y por qué no darle una revisadita dentro de unos años. Don Mauricio Castro Méndez, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Realmente es un gusto estar con usted. Muchas gracias, y en realidad es un honor para mí estar en este espacio tan escuchado. Gracias. Don Mauricio, cuando hablamos de reforma procesal laboral, tres palabras que se dicen rápidamente, como les acabo de decir yo, pero ahí es un esfuerzo de muchísimos años, como lo decía yo, 17 años de trabajo, 17 años de investigación, 17 años de exponer el pensamiento de las clases obreras y las luchas sociales ante la parte política, ante la parte patronal, ante diferentes entes con la finalidad de llevar a buenos acuerdos. Hace pocos días estuvimos presentes en la firma donde el señor presidente estampa su firma, donde usted estuvo como uno de los oradores principales, donde estaban presentes los tres poderes de la República, un hecho muy importante donde fuimos invitados, y realmente nos parece importante conversar con usted hoy para que nos diga cuál fue el origen de la reforma procesal laboral, cuáles son los beneficios que trae a la sociedad costarricense, cuáles fueron, por qué no, los sacrificios, también las congojas, las frustraciones que en procesos tan largos se pueden dar. Pero antes, tal vez para los oyentes del programa de Cultura Ciudadana Horizontes y para los televidentes de ANEP TV, que quizás algunos no lo conozcan a usted, ¿quién es Mauricio Castro Méndez? Sí, gracias. Bueno, sí, yo para estos efectos soy abogado, especialista en Derecho del Trabajo. Hice mi maestría en Derecho del Trabajo en la Universidad Estatal a Distancia, también he hecho cursos de especialización de posgrado en la Universidad de Navarra en España, y soy docente de la Universidad de Costa Rica, casualmente en materia de Derecho del Trabajo, desde ahora unos 10 años. Actualmente estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con una beca con reserva de plaza que me concedió la Universidad de Costa Rica. Entonces estuve fuera más o menos como año y medio, ¿verdad? Y regresé casualmente el día en que la Sala Constitucional declaró inconstitucional el levantamiento del veto. Esa fue mi recepción. Muchos ¿verdad? dirían que no fue coincidencia, sino que fue que lo mandaron a traer. ¿Verdad? Pero sí, me he dedicado toda mi vida profesional al tema del derecho del trabajo, y fundamentalmente en la academia, en la Universidad de Costa Rica, y como asesor de organizaciones sindicales, de varias organizaciones sindicales, pero en la etapa más larga, digamos desde el año 2000-2001, con la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. ANEP. Exactamente. Efectivamente, nos decía el secretario general de la ANEP, don Albino Vargas, hace unos días, cuando nos planteaba la importancia de conversar con usted, que usted fue uno de los actores. Coméntenos cómo sale desde sus orígenes la reforma procesal laboral, porque yo insisto, para los amigos que nos escuchan en Horizontes como programa de Cultura Ciudadana y los que nos van a ver a través de ANEP TV, en la importancia de tener un documento como estos. Ayer por la noche, en una reunión que estaba con unos amigos,
Les decía yo que tengo de hace unos 6, 7 años, el día de la proclama de la neutralidad, unas declaraciones que nos dio a un grupo de amigos, casi 12 minutos de video, un video muy interesante con don Luis Alberto Monge, que son documentos que se vuelven históricos. Yo hace un tiempo se los mandé a don Luis para que él los tuviera también, y los he compartido con varios amigos, y no dudo que de aquí va a salir un documento muy importante bueno, para ojalá. Bueno, vamos a ver, digamos como antecedentes de la reforma procesal laboral habría que decir una cosa. Todas las personas que nos estén viendo, que nos estén escuchando, si son trabajadores asalariados, saben que entre el dicho al hecho hay muchísimo trecho, ¿verdad? Entonces, ciertamente, nosotros tenemos una legislación laboral que data de más de 60 años en la versión del Código de Trabajo, pero esa normativa en muchos casos queda en el dicho. Hay una brecha enorme y los mecanismos para exigir el cumplimiento real en la vida de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas que trabajan, son muy débiles, son muy ineficientes, ¿verdad? Es decir, no logran el cometido. Entonces, de la práctica profesional, ¿verdad? Mía y de otros colegas y del trabajo de las organizaciones sindicales, pues esa constatación es evidente. Yo recuerdo de mis primeras idas a plantaciones bananeras con sindicatos, donde yo me iba con el código de trabajo debajo del brazo, me reunía con un grupo de trabajadores bananeros y todos me veían diciendo, y este abogado jovencito aquí que nos viene, vea licenciado, es que eso de ahí, eso no, aquí no aplica, eso aquí no aplica. Eso está en el código. En el código, por eso no tiene nada no que ver con nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces claro, hay una preocupación fundamental en mejorar la calidad de vida de las personas y de que sus derechos fundamentales en el tema laboral se cumplan, ¿verdad? Entonces, claro, ahí había una constatación muy clara. Y el segundo antecedente que quiero mencionar es que, digamos, si uno entiende que el derecho del trabajo tiene como dos grandes ramas. Esta primera rama que hemos hablado, de los derechos de las personas, del trabajador, del aguinaldo, de las vacaciones, de su salario, de todo ese tipo de cosas, de la jornada, el descanso semanal, todas estas cosas. Y tiene una segunda parte, que es el derecho colectivo del trabajo. ¿Qué es esto del derecho colectivo del trabajo? Vean, el derecho del trabajo parte de una premisa fundamental, ¿verdad? Y eso en todo el derecho del trabajo de Occidente, que es que el trabajador o la trabajadora individualmente considerados están en una posición de desigualdad frente al empleador, que es el dueño de los medios de producción, ¿verdad? Entonces, claro, todos los que nos escuchan o nos ven saben que si el empleador le dice al trabajador, vos tenés que hacer esto, y el trabajador básicamente tiene dos opciones, o lo hace o se va. Se expone a perder su trabajo. Puede intentar negociar y convencer al empleador y demás, pero si no lo logra convencer es lo que el empleador dice. Y si no, se va. Esa es la realidad. Entonces, sobre esa realidad, sobre esa constatación, se crea el derecho del trabajo desde finales del siglo XIX y principios de la primera mitad del siglo XX. Y entonces lo que se dice es, bueno, vamos a desarrollar un derecho que partiendo de esa desigualdad debería generar mecanismos, instrumentos para equiparar los poderes entre el trabajador y el empleador, para que no le pasen por encima todo el tiempo. Históricamente las jornadas de trabajo eran de 16, 17, 18 años. Las primeras leyes de prohibición infantil, del trabajo infantil en Inglaterra, prohibían el trabajo de mayores de 8 años. El trabajo de menores de 8 años era prohibido. De menores de 8 años era prohibido. Permitía el de 8 años o más, exactamente. Increíble. Para que pongamos en contexto, entonces claro, ante esa realidad el derecho del trabajo dice, vamos a desarrollar dos vertientes. La primera es el derecho individual, donde el derecho individual pone mínimos y máximos, ¿verdad? La jornada máxima de 8 horas, nadie debe trabajar más de 8 horas, salvo casos muy excepcionales. O mínimo, nadie debe ganar menos del mínimo legal, del salario mínimo legal, ¿verdad? Entonces se establece que esos derechos son irrenunciables.
Aunque el trabajador venga y el patrono lo obligue a firmar con sangre un contrato renunciando, esas renuncias son como que si no existieran. Y si el patrono no se las paga, lo que está es acumulando una jáquima para después. Cuando la relación laboral termine, el trabajador puede reclamar Eso es importante destacarlo en este punto, porque hay personas que creen que cuando hay presión de la parte patronal se ven obligados a aceptar condiciones, y una vez más es importante, usted como especialista en derecho laboral, que se recalque que los derechos que están en el Código de Trabajo son irrenunciables. Irrenunciables, precisamente por esta primera parte que decía. Y bueno, obviamente es muy difícil reclamarle al patrono judicialmente o llevarlo a la inspección al Ministerio de Trabajo cuando yo estoy trabajando, porque probablemente me va a echar. Pero cuando la relación laboral termine dentro de un año, de 5, de 10 o dentro de 20 años, yo puedo reclamar todo para atrás, ¿verdad? Y ahora con la reforma procesal laboral, además de los intereses con indexación, es decir, traído a valor presente, ¿verdad? Entonces, la segunda parte que hace el Código de Trabajo, el derecho del trabajo, es decir, bueno, pero hay un tema que es que si los trabajadores se organizan en un colectivo, entonces ganan poder y tienen mayor capacidad de negociar e inclusive a presionar al patrono para que no haga algo o para que haga algo o acepte ciertas condiciones de trabajo. Y eso es algo muy curioso porque un derecho, por ejemplo, que al principio era delito, no era un derecho, era un delito, hoy es un derecho humano fundamental, el derecho de las personas trabajadoras a hacer huelga. Luego de la Revolución Francesa era un delito con pena de pérdida de la cabeza, literalmente, la guillotina. Luego con pena de prisión, inclusive en Costa Rica por muchísimos años, ¿verdad? Y luego se convirtió en un derecho humano fundamental, ¿verdad? Igual el derecho a organizarse como trabajadores autónomos, solitos, para hacer sus planteamientos al empleador, y el derecho a negociar colectivamente. ¿Y para qué me organizo y para qué presiono? Y para negociar. Entonces son como las tres grandes patas de ese banco que es el derecho laboral colectivo. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Además de la constatación de que entre el dicho al hecho hay mucho trecho en materia individual, es decir, yo tengo esos derechos, pero en la vida real no se le cumplen a muchísimos trabajadores, en materia de derecho laboral colectivo, la regulación que se hizo en este país desde el Código de Trabajo de 1943 fue una regulación que miró siempre con desconfianza, temor y marginación a la organización sindical. Por el mismo Rafael Ángel Calderón Guardia, para empezar, ¿verdad? De hecho, cuando don Rafael Ángel manda el Código de Trabajo y las garantías sociales a la Asamblea, dice, lo mando pero con estas cosas para limitar el funcionamiento de los sindicatos, para que no tengan mucho poder y que no puedan, así lo dice textualmente. Además de que ya en esas épocas se evidenciaba la presión de los grupos poderosos. Sin duda alguna, y además esto se da en un contexto internacional, ¿verdad? Con un comunismo muy importante, ¿verdad? En aquella época muy fuerte, y entonces, claro, esto se ligaba al tema de los trabajadores organizados con el comunismo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Pero el punto es que la segunda constatación es que en materia laboral colectiva, el derecho a que los trabajadores se organicen, que puedan ejercer su derecho a la huelga y negociar colectivamente, la regulación es mala, es restrictiva, limita la organización sindical, limita la negociación colectiva y básicamente prohíbe la huelga. De hecho, desde 1943 hasta ahora, básicamente huelgas legales ha habido cerca de 10 huelgas legales. Todas las demás son ilegales. Y la negociación colectiva en el sector privado pasó de ser marginal a prácticamente inexistente, ¿verdad? En el sector público se ha mantenido porque ahí se ha podido sostener la organización sindical. En cambio, en el sector privado, los mecanismos para proteger a los trabajadores que decidan organizarse, ¿verdad? Vea, yo siempre digo eso. Puede ser que yo diga, vea, a mí me cae mal Albino Vargas, me cae mal la NEP, me caen mal los sindicatos, pero nosotros en mi empresa, este grupo de trabajadores, queremos organizarnos. No tenemos nada que ver con estos organismos. Puede ser que sí, que nos acerquemos y los veamos bien, ojalá, pero si no, ellos autónomamente deberían tener el derecho humano fundamental a organizarse y no ser perseguidos ni despedidos por eso. ¿Y por qué querrían organizarse? Vea, pasa muchísimas veces. De repente llegó un gerente en la empresa, llegó con mano dura
y empezó a hostigar a los trabajadores y generó un clima laboral espantoso. Y los trabajadores llegan a un momento en que inclusive en la empresa privada tienen que decirle al empleador, vea, o se va este señor o nos vamos nosotros, ¿verdad? Y nosotros quisiéramos que esto además quedara regulado con una serie de reglamentaciones para prevenir el hostigamiento laboral en esta empresa, por ejemplo, ¿verdad? Pero en Costa Rica usted no tiene, desde 1943, los mecanismos legales para proteger a sus trabajadores, sino que lo que sucede, y lo que ha sucedido históricamente, es que si se tratan de organizar, de una vez los cabecillas van para afuera y a los otros se les dice, si usted no se desafilia al sindicato, va para afuera o le bajo el salario o lo que sea, ¿verdad? Entonces, claro, frente a esas dos constataciones, el tema se empezó a plantear por las organizaciones sindicales durante más de 10 años, en la década de los 80, en la década de los 90, hasta que la misma Organización Internacional del Trabajo empezó a decir, es cierto, hay limitaciones acá, Costa Rica tiene que meter cartas en el asunto, ¿verdad? Meter manos en el asunto y hacer estas correcciones. Eso se logró gracias a las evidencias y las constantes denuncias sindicales en ámbitos internacionales ante la OIT. Y que tratamos por años de hacerlo aquí internamente, pero era imposible. Entonces empezó a recurrir tanto a la OIT como inclusive al Departamento de Comercio de los Estados Unidos. En un momento inclusive se presentó una denuncia contra Costa Rica por violar los acuerdos comerciales que tenían con Estados Unidos, que incluyen cosas. La recuerdo, sí. Bueno, entonces en ese marco llegamos a la concertación de Miguel Ángel Rodríguez de 1998. Don Miguel Ángel, yo siempre digo, esta es mi opinión personal obviamente, don Miguel Ángel, yo no sé si ustedes recuerdan, se decía en las encuestas que él iba a ganar, creo que el otro candidato era José Miguel Corrales, por una paliza como de 20 puntos, ¿verdad? Y terminó ganando por un 3%. Entonces don Miguel Ángel, yo creo que él consideraba que él iba a hacer una gran reforma liberal, neoliberal dirían algunos, pero digamos una reforma liberal, vio que con tan poquito apoyo de diferencia no podía. Entonces gestionó esta concertación nacional con el ánimo de llegar a acuerdos que le permitieran hacer reformas, ¿verdad? Esa es mi opinión personal. Y en esa concertación nacional, donde se metieron un montón de grupos, incluidos los sindicatos, uno de los temas que quedó presentado fue el de libertades sindicales. Y ahí trabajamos mucho y finalmente llegamos a un acuerdo, y en ese acuerdo de libertades sindicales firmado con los empleadores, con los distintos sectores que participaron en la concertación nacional, se acordó, entre otras muchas cosas, modificar los procedimientos laborales para tutelar los derechos individuales y establecer mecanismos para proteger a los trabajadores que se trataran de organizar sindicalmente para tratar de cerrar esos vacíos, esas limitaciones que el Código de Trabajo tenía desde 1943, e inclusive se estableció mecanismos para poder sancionar las infracciones a la ley. Estaba en ese momento, para recordarlo, estaba don Víctor Morales, el actual ministro. Víctor Morales Mora era ministro de Trabajo de don Miguel Ángel Rodríguez. Él participó ahí, entonces ahí gestionamos. Inclusive en esa negociación que se hizo en la concertación nacional se planteó que como la Corte, el Poder Judicial venía en un proceso de establecer lo que ellos llamaban un código general del proceso, es decir, una especie de procedimiento para todas las materias, para civil, para familia, comercial, penal, laboral, etc. Entonces que se hiciera un vínculo entre este esfuerzo que venía saliendo de la concertación y lo que estaba trabajando el Poder Judicial para no duplicar esfuerzos. Ahí concluyó esa primera gran etapa, todavía no se hablaba de reforma procesal laboral, pero sí de los contenidos que tenía que tener. Permítame un segundito, vamos a recordarle a ustedes, amigos y amigas, si llegaron tarde al programa de hoy, el tema de hoy, reforma procesal laboral, estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Estamos conversando con Mauricio Castro Méndez, él es especialista en Derecho Laboral, es una de las personas que ha trabajado durante 17 años para hacer realidad lo que hoy es una ley de la República y un beneficio para todas y todos los ciudadanos costarricenses y quienes no sean costarricenses que vienen a laborar en Costa Rica. La reforma procesal laboral es una realidad en Costa Rica dichosamente. ¿Y por qué decimos dichosamente? Bueno, manténgase en sintonía de su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, tanto por 96.3 Radio Centro como a través de ANEP TV, para que usted pueda informarse aquí con uno de los actores y un profesional en la materia.
Don Mauricio, ahora sí, continúe, por favor. Bueno, después de esa primera etapa, entramos como una segunda etapa, que era, y eso pasó en todos los temas de la concertación nacional, una cosa es tener un acuerdo político y otra un proyecto de ley, ¿verdad? Ahí hay otro camino que recorrer. Entonces, en esa segunda etapa, ¿qué fue lo que se hizo? Se creó una subcomisión o una comisión en la que participaron 2 magistrados, uno ya fallecido, el doctor Bernardo Vanderlat, y el magistrado Jorge Rojas, ya retirado, y un juez superior de trabajo, el doctor Víctor Manuel Ardón, ya fallecido, un juez de trabajo, el doctor Luis Fernando Salazar, hoy magistrado de la Sala Constitucional, un abogado del sector empresarial, don Eugenio Trejos, que no es el rector, es otro un colega, exacto, y este servidor como abogado del sector sindical. Y ahí empezamos a tratar de tomar lo que el Poder Judicial venía trabajando, laboralizarlo, por decirlo de alguna manera, tomando en consideración estas desigualdades reales entre trabajador y patrono y otros temas, e incorporar muchos temas que no estaban incorporados en lo que el Poder Judicial venía trabajando, pero que habían sido señalados por la Concertación Nacional. Entonces ahí empezamos, trabajamos varios meses, en el caso mío en consulta con muchas organizaciones sindicales, no solo con la ANEP, muchas, hicimos talleres con colegas y demás, y yo era, digamos, vocero ante esa comisión de los planteamientos que colectivamente construíamos, y finalmente se llegó a un anteproyecto. Ese anteproyecto se le presentó al Poder Judicial, y hasta ahí, digamos, el trabajo de la comisión. A lo interno del Poder Judicial eso se le asignó a una comisión de asuntos laborales. Ahí estoy seguro en el programa que usted va a tener con doña Zarela, ella le puede dar, digamos, más detalle de ese tránsito dentro del Poder Judicial en el que yo no estuve. Ellos lo trabajaron más o menos como 2 o 3 años y luego sacaron un texto. Ese texto había quitado algunas cosas que nosotros habíamos negociado en la comisión, había incorporado temas que no habíamos tocado, digamos, en un texto más comprensivo, más grande, digamos, más amplio. A nuestro juicio tenía problemas importantes, ¿verdad? Y tenía cosas mejores que las que habíamos hecho y algunas cosas se habían recogido tal cual como las habíamos propuesto. Ese texto, una vez que salió, entonces se envió a un órgano que se llama el Consejo Superior de Trabajo. El Consejo Superior de Trabajo es un órgano tripartito en el Ministerio de Trabajo en el cual tienen representación los empresarios, fundamentalmente la OCAEP, las organizaciones sindicales, tenemos representación ahí, y el gobierno de turno, ¿verdad? Entonces ahí se empezó a conocer el turno y se invitó para las sesiones de trabajo al magistrado Orlando Aguirre, presidente actual de la Sala Segunda de la Corte, que es la Sala Laboral. Y ahí empezamos un proceso de reflexión, en algunos momentos inclusive se incorporaron magistrados suplentes como el magistrado Fernando Bolaños, el magistrado Óscar Bejarano, también magistrados suplentes, uno más ligado a los trabajadores, otro más ligado al sector empleado, y ahí fuimos viendo el texto y generando sucesivas negociaciones. Finalmente llegamos ya a un texto que consideramos, los que estábamos en ese ámbito, que estaba suficientemente maduro como para ser sometido a la Asamblea Legislativa, sabiendo que la Asamblea Legislativa es otro juego nuevo, de bola al centro, ¿verdad? Y siempre se dice que se sabe lo que entra, pero no se sabe lo que sale. Exactamente. Entonces, una vez que ese texto estaba maduro, se envió de nuevo a la Corte, porque se quería siempre que fuera una iniciativa del Poder Judicial. El Poder Judicial lo conoció, lo avaló la Sala Segunda, lo sometió a la Corte Plena. La Corte Plena es la reunión de todos los magistrados de las 4 salas, Sala Primera, Segunda, Tercera y la Sala Cuarta. Todos los magistrados se reúnen, lo vieron y lo dictaminaron unánimemente, ¿verdad? Muy bien. Una vez que estuvo, se le envió al presidente del momento, don Abel Pacheco, don Abel Pacheco lo remitió ya como proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Y ahí entramos a la última etapa, digamos. Esta última etapa pasó por 4 asambleas legislativas, básicamente, ¿verdad? 4 donde en cada comisión, primero la Comisión de Asuntos Sociales, luego la Comisión de Asuntos Jurídicos, conocía el tema, entrábamos de nuevo en negociaciones, normalmente en la subcomisión participábamos los mismos actores,
del sector empleador, del sector sindical, del Poder Judicial, del Ministerio de Trabajo, más los diputados, y ahí íbamos depurando el texto y depurando el texto. Hasta que finalmente fue aprobado en 2 debates durante la administración de Laura Chinchilla Miranda. Se aprobó ahí en 2 debates con amplísimas mayorías, 45 votos de 45 presentes en el primer debate y 43 de 47 presentes en el segundo debate, y se aprobó. Nada más faltaba el ejecútese de doña Laura para que se convirtiera en ley, ¿verdad? Y de repente doña Laura pues decidió vetar la ley por este tema de la huelga en los servicios esenciales, que sería muy importante aclararle a la gente qué. Por favor, yo creo que es muy importante porque prácticamente las personas o los grupos que se oponían a la reforma procesal laboral sacaron como estandarte y como una parte de asustar a los ciudadanos, ¿por qué no? Así es. Que en algún momento nos íbamos a quedar sin los servicios básicos, llámese policías, llámese bomberos, llámese servicios en hospitales, Cruz Roja, etcétera, etcétera. Y usted como especialista en derecho decía algo ahora, don Mauricio, muy interesante. Muchas de las huelgas, la gran mayoría siempre son declaradas ilegales, y aún así en Costa Rica nunca se han paralizado estos servicios. Vea, le voy a decir una cosa, lo había mencionado al inicio. En muchos países, Costa Rica incluido, por mucho tiempo la huelga no solo estuvo muy restringida, sino que la huelga en el sector público, donde se ubican la mayoría de los servicios esenciales, no solo, pero donde se ubica la mayoría de los servicios esenciales. Los servicios esenciales, ¿cuáles son? Los servicios esenciales los define OIT como aquellos servicios que si usted los para, la gente se puede morir, puede dañarse la salud o puede haber problemas de seguridad, ¿verdad? Esos son los servicios esenciales. Entonces, con relación a esos servicios y muchos otros, imagínense que en el Código de Trabajo en 1943 se decía que era servicio público con prohibición de huelga la agricultura. Banano, piña, por ejemplo. Así de restrictivo era el Código de Trabajo en 1943, por eso le digo, en materia colectiva era muy restrictivo y que veía con mucho recelo el tema laboral, colectivo y sindical. Pero bueno, poco a poco se fue depurando hasta que quedó una masa de servicios públicos que no son esenciales, sino muy amplios, ¿verdad?, en los cuales no se podía hacer. Pero por muchos años en Costa Rica no solo estuvo muy limitado, sino que tenía pena de prisión. El artículo 333 y 334 del Código Penal decía que la suspensión colectiva de los servicios públicos era penado con pena de prisión. Y yo, durante todos los años que estuve en el sector sindical y siendo estudiante también, no asistí jamás a una asamblea de trabajadores donde se dijera, no, pero ¿cómo vamos a ir a la huelga? No es que esto es delito. Porque lo que la gente tiene que entender es que usted puede tener el mejor dirigente sindical del mundo, pero ese dirigente sindical le dice a los trabajadores, vamos a huelga, y los trabajadores le dicen, ¿qué le pasa a este tipo? La huelga es un fenómeno social que sale de los trabajadores. Los trabajadores no van a huelga porque se les convoque a huelga. Los trabajadores van a huelga cuando llegan al convencimiento de que llegaron a una situación límite donde dice no trabajamos. De lo contrario, si usted hace una huelga desde arriba llamado por la dirigencia, esa huelga va a fracasar. La huelga es un fenómeno social que sale de los trabajadores, del convencimiento de que tienen que hacer. Y más aún, yo personalmente he visto casos donde la dirigencia le dice a los trabajadores, no vayamos a huelga, no es el momento, mejor esto, y los trabajadores le dicen, vea, nosotros vamos a ir a huelga, si quiere usted va con nosotros, si no, como dicen en Argentina, yo estuve un año allá y hay un dicho que tienen los trabajadores que dice, vea, nosotros vamos a ir a esta huelga con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Muy bueno. O se suma, ¿verdad? Pero cuando hay descontento es imparable. Es imparable. Entonces, la gente que pensaba que con haber hecho delito con pena de prisión, la huelga en los servicios públicos, no iba a haber huelgas, pues evidentemente estaba un error y la historia nos lo comprueba. Siempre hubo huelgas y siempre va a haber huelgas cuando se requieren, en el sector privado o en el sector público, en condiciones muy difíciles, ¿verdad? Pero siempre. Ese fue el temor de doña Laura, entonces. Claro, ese fue el tema. Entonces, ¿cuál es el tema acá? La OIT dice, vea, cuando usted tiene un servicio público esencial,
ese que si usted paraliza puede poner en peligro la vida, la salud, la seguridad de las personas, entonces usted tiene dos opciones, y las dos son legítimas, desde el punto de vista de la OIT y de los tratados internacionales que tenemos ratificados. ¿Me permitiría ir a una pausa de mitad del programa? Por supuesto, por supuesto. Vamos a ir a una pausa de mitad del programa. Estamos en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Hoy es jueves de ANEP. Estamos conversando con el especialista en Derecho Laboral, Mauricio Castro Méndez. Estamos hablando acerca de la reforma procesal laboral. Este programa usted lo puede escuchar a través de 96.3, Radio Centro, la radio completa, en su sección de programa de cultura ciudadana Horizontes de 3 a 4 de la tarde, y también lo va a poder ver en ANEP TV, que va a estar colocado en la página de ANEP. Así es que estemos atentos para que en el momento en que lo indique la ANEP, ahí a través de su página, usted va a poder bajarlo, poder verlo, compartirlo. Es muy importante, es un material histórico, es el que se está generando aquí con esta entrevista con Mauricio. Regresamos en breve. Recuerden, somos Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Retornamos a Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Vamos a la mitad del programa. Este documento histórico que se está generando acá con don Mauricio Castro Méndez, especialista en Derecho Laboral. Estamos hablando acerca de la reforma procesal laboral. ¿Cuáles fueron los inicios? ¿Cuál fue ese camino, ese sendero que siguieron dirigentes como Mauricio, trabajando a través de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados y otras asociaciones gremiales a las que él perteneció, pero particularmente de la ANEP? Y desde luego también cuál fue el protagonismo de las partes empresariales, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, así como del Poder Judicial, algo muy importante que se vino sumando dentro de este esfuerzo para que los costarricenses tengamos una ley más justa y podamos vivir como siempre en paz y tranquilidad, que es lo que todos queremos. Don Mauricio, yo le interrumpí con con mucho gusto. Le decía que entonces la OIT, cuando ve el tema de la huelga, dice, ok, usted tiene los servicios esenciales, recordemos que son aquellos que si usted los para puede poner en peligro la vida, la salud, la seguridad de las personas. Servicio de emergencia, un hospital, los bomberos, la policía, etc. Bueno, entonces, frente a eso, la OIT, ¿qué dice? Los tratados internacionales que tiene ratificado Costa Rica de la OIT dicen: usted frente a un servicio esencial, usted puede hacer dos cosas. Prohibir la huelga en el servicio esencial, cosa que Costa Rica hizo desde 1943, prohíbe más servicios, no solo los esenciales, ¿verdad? Es decir, viola, digamos, lo que la OIT ha planteado. Pero usted, digamos, puede prohibir. Pero si lo prohíbe, eso no significa que el conflicto desaparezca, ¿verdad? Lo único es que usted le está quitando a los trabajadores la posibilidad de presionar a los patronos mediante la huelga para lograr una negociación. Entonces, si usted le quita el derecho de huelga a los trabajadores, usted tiene que generar una vía alternativa para resolver ese conflicto. Para que se le dé solución. Exactamente. Que normalmente es una vía de conciliación y arbitraje, que nosotros no teníamos regulado. Teníamos una regulación que en 1992 fue declarada inconstitucional en Costa Rica. Entonces quedamos con un vacío. Entonces a los trabajadores de esos servicios, si usted les prohíbe la huelga, básicamente les decía salados, porque no hay ninguna forma de resolver. Entonces, ¿eso qué provocó en Costa Rica? Provocó que la huelga se hacía igual, porque usted la puede prohibir en el papel, pero llegado el conflicto, la huelga se hace. Y si usted no tiene un mecanismo, si estaba prohibida la negociación colectiva para esos sectores, y si usted no tenía un mecanismo alternativo para resolverlos, se resolvía como con la vida, ¿verdad? La huelga que iba a ser ilegal. Y los empleadores normalmente decían, esa huelga es ilegal. Sí, pues la huelga se hace. Era de confrontación. Y finalmente tiene que llegarse a una negociación, ¿verdad? Pero todo al margen de la ley, sin mecanismos adecuados para tratar de ayudarle a que las partes se pusieran de acuerdo, precisamente porque la regulación fue muy mala desde el inicio y la poquita que había se declaró inconstitucional por la Sala Constitucional, ¿verdad? Entonces no había. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando usted tiene esas características? La prohibición absoluta, que es con la que finalmente nos vamos a quedar, porque eso lo logró Laura Chinchilla con su veto. Cuando usted tiene la prohibición absoluta de huelga en servicios esenciales, la huelga siempre se va a hacer. Pero depende de la autocontención sindical, de que los sindicatos decidan qué para y qué no para, ¿verdad? Yo pongo un ejemplo. Nosotros hace algunos años en el AIA, Acueductos y Alcantarillados, el suministro de agua potable sin duda alguna es un servicio esencial. Si usted deja de suministrar agua potable, la gente se puede morir y se le puede dañar su salud.
Fuimos a huelga 35 días en el AIA, ANEP y otros sindicatos de la AIA. A nadie le faltó una gota de agua, a nadie, con la huelga, porque ese servicio de suministro de agua potable no pararon otros servicios. Como un servicio esencial se mantiene. Reconexiones, cobros, todo, pero el servicio, pero eso se hizo ¿por qué? Porque por autocontención sindical. Los sindicatos dijeron, esto no para porque es un servicio esencial. Hay otras organizaciones que han pensado otras cosas, ¿verdad? Hay organizaciones, sobre todo en el sector salud, que han pensado, no paramos del todo, y que pase lo que pase. Nosotros no compartimos la posición, sino que de otra organización sindical. Pero lo que estoy tratando de ejemplificar, para el ciudadano común y silvestre que nos escucha o que nos ve, la prohibición absoluta deja en manos de los sindicatos el definir qué para y qué no para. ¿La huelga va a ser declarada ilegal? Sí, como todas las huelgas en este país. Esa es la consecuencia concreta de esto. E inclusive cuando estuvo penado con pena de prisión, las huelgas no se pararon. Entonces el que se le puede ocurrir decir, bueno, pero las huelgas son ilegales y si se hacen deberían meterlos, pero ya lo hicimos. Hasta se derogaron. Es mejor sentarse a negociar en ese momento. Ok, entonces doña Laura dijo, no vamos a permitir la huelga en los servicios esenciales, tenemos que seguir con la prohibición absoluta que tenemos desde 1943. Fue el veto y fue lo que se logró finalmente por parte de los que apoyaban el veto. Pero la consecuencia concreta del ciudadano que nos escucha es que la huelga va a seguir siendo ilegal ahí, pero va a desaparecer la huelga, no se va a seguir haciendo. ¿Y de qué va a depender? De lo que los sindicatos solitos definan cómo hacer. ¿Ok? ¿Cuál era el planteamiento alternativo que planteaba la reforma procesal laboral y que fue vetado por doña Laura Chinchilla? Fue la otra alternativa que plantea la OIT. La OIT dice, bueno, si usted tiene un servicio esencial, entonces la primera alternativa es esa, la prohibición absoluta, que ya tenemos nosotros desde 1943, con las consecuencias estas que planteamos. La otra posibilidad es que usted regule la huelga en los servicios esenciales. Entonces, usted garantice que si usted hace una huelga en un servicio esencial, hay un servicio mínimo que garantice que no va a afectar ni la vida, ni la salud, ni la seguridad de las personas. Entonces esto se ridiculizó por mucha gente que se oponía a la reforma procesal laboral, que decían, bueno, si usted tiene un quirófano y necesita para que el quirófano funcione a 15 personas, digamos, usted va a tener un servicio mínimo, digamos un quirófano con una persona o dos personas, ahí como a medio. Eso no es un servicio mínimo. Servicio mínimo es el quirófano o los quirófanos que sean necesarios, funcionando todo el tiempo que sea necesario para que la persona no se vea amenazada en su salud, en su vida. Lo que pueden parar son otras cosas. De una manera responsable. Como hicimos en el AIA, ¿verdad? Eso es lo que establecía la reforma procesal laboral. Entonces la reforma procesal laboral decía, vamos a definir los servicios esenciales de esta manera, conforme lo dice OIT, y si se quiere hacer una huelga en los servicios esenciales, los sindicatos tienen que presentar antes de la huelga un plan de servicios mínimos. Póngale en la caja. Va a haber una huelga en la caja, entonces los sindicatos antes de ir tienen que decirle a la caja, este es el plan de servicios mínimos, esto no para, esto no para, esto no para. La caja lo ve y le dice, ¿está bien? Perfecto, o no está bien. Jamás, son más. Entonces hay un diferendo. Si no lo negocian y no se ponen de acuerdo, va a un juez 15 días antes de ir a la huelga, se le entrega al juez. Y el juez, viendo lo que dice la caja en ese ejemplo y lo que dicen los sindicatos, define el plan de servicios mínimos. Esto es lo que no va a poder parar dentro de la huelga. ¿Ese juez a quién está protegiendo? A usted, ciudadano, que nos escucha. Al ciudadano, a la ciudadana. Como yo se lo digo siempre a los sindicalistas, protege a mi hija, que no tiene nada que ver en este asunto. ¿Verdad? Y si usted tiene la vida, la salud y la seguridad y otro derecho humano, que es la libertad sindical, yo siempre lo digo así, a mí me importa muy poco la libertad sindical. Tiene que prevalecer la vida, la salud y la seguridad de las personas. ¿Cómo lo garantizaba usted en la reforma procesal laboral? Con ese juez que iba a definir el servicio mínimo que no puede paralizar. Y si la huelga empezaba y se violaba ese servicio mínimo, el juez de una vez autorizaba, contrate los sustitutos de los huelguistas para garantizar ese servicio mínimo. Pero se mantiene el servicio. Se mantiene el servicio. Perfecto. Eso fue lo que vetó doña Laura. Entonces yo siempre le pregunto a los ciudadanos, ¿cuál esquema es el mejor?
La prohibición absoluta, que puede dejar muy tranquilo a un avestruz que mete la cabeza debajo de la arena y no quiere ver el problema, ¿verdad? Entonces, quedamos muy contentos. Yo me imagino que doña Laura estará muy contenta de haber logrado que se mantenga la prohibición absoluta y cuyo efecto práctico va a ser que las huelgas se sigan dando en el sector público y en los servicios esenciales y no esenciales, pero sin la tutela previa de un juez que tutele los derechos de los ciudadanos. Eso es lo que logró el veto de doña Laura. Además de que nos hizo vernos muy mal como país, porque doña Laura había asistido a la OIT a dar una muy buena noticia en ese momento, como Costa Rica, un país que estaba tomando medidas trascendentales y que después se vieron opacadas por el veto. Así es. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy jueves de ANEP. Estamos conversando con Mauricio Castro Méndez, especialista en Derecho Laboral. Estamos hablando sobre la reforma procesal laboral. Nos quedan todavía unos 12 minutos de programa, así es que manténgase para que vaya viendo ustedes la parte final, cómo viene este trabajo a culminar en la firma de la reforma procesal laboral, que es una realidad para todas y todos los costarricenses. Usted nos puede ver a través de ANEP TV y nos puede escuchar a través de Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, siempre aquí en 96.3 Radio Centro, la radio completa. Don Mauricio, continuamos, porque ya vamos llegando a la parte ¿Cómo final. no? Tal vez, bueno, ahí podríamos seguir en los intríngulis de las negociaciones, de las idas y venidas, que es ya el episodio más reciente y demás, que también tiene cosas muy interesantes. Me interesa mucho la parte de oposición, porque a la fecha todavía uno nota que aquí hay ciertos medios de comunicación que cuando quieren proteger los grupos de interés de este país o grupos de poder y de interés, yo digo muchas veces, hay sicarios en la Asamblea Legislativa, hay gente que está muy bien pagada o son muy cercanos a estos grupos de interés, entonces desde la Asamblea Legislativa empiezan a lanzar una andanada de cuestionamientos a los grupos sociales y trabajadores. En otros casos hay medios de comunicación cada día menos poderosos, dichosamente, porque cada día se cree menos en ellos, pero que siguen existiendo y entonces brindan información muy sesgada o lo que hacen es minimizar o anular del todo la información de grupos sociales. Vea, ahí se trató de esos grupos, ciertamente trataron de satanizar la reforma procesal laboral y hacerla ver como que si la reforma procesal laboral básicamente era una ley para permitir las huelgas en los servicios públicos esenciales, con esta gente que está loca de los sindicatos y que solo busca privilegios y que la consecuencia concreta es que se va a morir gente porque son los servicios esenciales. Ese es el mensaje. Pero yo quisiera dar, obviamente, una versión alternativa a ese planteamiento. La persona que nos escucha, que es trabajadora, vea a una trabajadora doméstica, a un trabajador en una plantación bananera, a un trabajador en una fábrica, en una empresa, en un comercio, etc. Bueno, y la reforma procesal laboral, ¿a mí qué? ¿Qué hace por mí? Bueno, yo le diría, no la reforma procesal laboral, sino que los sindicatos que durante 17 años en este proceso de negociación, pero antes, poniendo el tema en la mesa, ¿verdad?, del incumplimiento, han logrado en beneficio suyo. ¿Qué? Por inclusive ejemplo, de esos trabajadores de esos medios de comunicación. Inclusive hay periodistas, que se van a beneficiar. Hay editores, hay administradores, hay contadores que se van a beneficiar. Igual que con la ley de protección al trabajador. Recuerdo, cuando nosotros negociamos, por ejemplo, que cada 5 años el fondo de capitalización laboral se le devuelva a los trabajadores si lo quiere, y no se mantenga. Eso fue por presión sindical. Y todos los trabajadores que nos están escuchando, que nos están viendo, ponen la manita cada 5 años para cobrar su fondo de capitalización laboral. Ese fue un logro de los sindicatos. Si los sindicatos no hubieran estado ahí, esa plata sería suya, pero usted la recibiría al final de su vida laboral, cuando se pensione, ¿verdad? Igual en la reforma procesal laboral. Le pongo varios ejemplos. Vea, si usted es un trabajador que gana menos de 900,000 pesos, un poquitito más, pero menos de 900,000 pesos, y usted tiene un problema laboral, le pongo el caso más típico. Usted llegó a trabajar y se encuentra el patrono que le dice, no, vení para acá, Juan, Miguel, María, vení para acá. Aquí está, te vas, estás despedido. Y mi plata no te pago nada, por las razones que sea, te vas ya en este momento. Mi carta de despido, ¿cuál carta de despido? Se va, te vas. Entonces el trabajador, vea las condiciones que tenía. Probablemente es un trabajador que
llega a duras penas a fin de mes, ¿verdad? Con el salario, con No su tiene esfuerzo, recursos económicos no para tiene una recursos, tal representación. vez tiene poco ahorro y demás, y quedó desempleado. Tiene que ir a ver a su esposo, a su esposa, a sus hijos y decirle que desempleado, estamos feos, ahora a ver dónde conseguimos trabajo y demás, y no me pagaron lo que me debían. Entonces va al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo le dice, sí, probablemente, si es cierto lo que usted me está contando, a usted le deben tanta plata, de prestaciones y todas estas cosas, pero no me las pagan, ¿qué puedo hacer? Y si quiere citamos al patrón aquí, pero si no viene nosotros no podemos hacer nada. Vaya, contrate un abogado que le lleve eso. Entonces imagínese, tras cuernos palos, quede en la calle, sin plata, en una condición emocional muy débil. Desventaja para el trabajador. Total desventaja, y ahora tengo que ir a pagarle a un abogado para que me lleve el asunto. Pero si ahora usted es un trabajador en esas condiciones y que gana menos de 900,000 pesos, el Estado va a tener, el Poder Judicial va a tener la obligación de darle un abogado gratis a usted. Tiene representación legal. Entonces. Una defensa pública laboral, financiada por todo el país, ¿verdad? Para que el trabajador pueda hacer valer sus derechos, ¿verdad? Eso es obra del trabajo de la organización sindical en este proceso de negociación. Entonces es falso aquello de que los grupos sindicales, en este caso la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, y otros grupos sindicales y grupos sociales, de luchas sociales, trabajan solamente en beneficio de sus agremiados. Imagínense, si así hubiera sido, la ley hubiera dicho que para los trabajadores sindicalizados habría esa defensa pública gratuita, ¿verdad? Pero no lo dice, Cosa que son para todos los trabajadores. Es un beneficio para todos. Segundo lugar, sigamos con ese ejemplo de ese trabajador. Imagínense que ese trabajador a duras penas llegó a litigar solo en este momento porque no tiene abogado, entonces le dicen, bueno, usted también puede ir a meter su pleitito solo ahí. Entonces llega el mostrador del Poder Judicial, se mete ahí y llega y dice, bueno, yo vengo a poner una demanda, levanta la demanda, la presenta, ¿verdad? Y le dice el funcionario judicial, ¿usted tiene lugar para recibir notificaciones? ¿Notiqué? Bueno, estése pasando, ¿verdad? Y entonces el trabajador queda ahí completamente desprotegido. Entonces 2 o 3 años después lo citan para juicio. Imagínense que se entera el trabajador que tiene juicio. Entonces llega ahí a juicio. Y mientras tanto, ¿con qué come? Y mientras tanto, ¿con qué come más? Pero llega ahí a juicio y se entera que en la contestación de la demanda el patrón no dijo que lo había echado porque era un gran borracho, había faltado a trabajar y demás, y dice el tipo, pues yo no tomo, y como que yo falté a trabajar, jamás, yo estaba de vacaciones, yo estaba incapacitado, que no sé qué. Pero eso pasó hace 3 años. Y la prueba, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra cosa hace la reforma procesal laboral para ese caso de Luis María José que poníamos ese ejemplo? De ahora en adelante, apenas empiece a entrar en vigencia, o entra en vigencia la reforma procesal laboral, que es después de su firma, en julio del próximo año. En julio Hay 18 meses para que todos aprendamos a usar eso. Julio del 2017. Exacto. Nos quedan 4 minutos, exacto. Imagínense, para ponerles ese ejemplo, y termino con esto y un par de frases finales, el patrono que vaya a despedir a ese trabajador tiene que darle por escrito la carta donde le dice lo despido por A, B, C cosas. Y si no se la da, y puede ser que el trabajador se fue y no volvió, entonces tiene que entregársela al Ministerio de Trabajo. Pero si no se la entrega al Ministerio de Trabajo o no se la da, después en juicio no puede alegar ninguna falta. No puede llegar y decirle al trabajador 2 o 3 años después, es que usted incurrió en esta causa. No, usted tenía que dárselo por escrito al trabajador, para que ese trabajador ahí en caliente saliendo, sí, él me está echando por eso no es cierto. Entonces viene, busca los testigos, busca los documentos, busca todo para prepararse para el juicio, ¿verdad? Entonces hay una mayor protección. Bueno, como eso que es para todos los trabajadores, y eso fue obra y trabajo de la organización sindical durante 17 años de pelear por los intereses de todos los trabajadores y quedaron plasmados ahí, hay una gran cantidad de mecanismos para sancionar a los patronos cuando incumplen los derechos laborales, pero también para generar un mejor clima de relaciones laborales. Muy importante. Hay una serie de mecanismos de resolución alternativa de conflictos, de negociación, de conciliación, de arbitraje, de negociación colectiva, que lo que yo digo es que lo que generan es una oportunidad. A través de casas de justicia, para no llegar a la... También, pero también colectivamente. Si los empleadores logran entender, como se ha hecho en muchos países del mundo, que la empresa más productiva es la empresa donde los trabajadores se sienten mejor
y que por lo tanto debe reconocer que colectivamente los trabajadores pueden sentarse con el patrono, que no son enemigos del patrono, sino que tienen objetivos comunes, tienen diferencias, porque uno quiere ganar más y el otro quiere pagar menos. Así es. Tienen diferencias, es el conflicto fundamental, pero ambos quieren que la empresa sea un éxito. A eso le voy a decir, siempre la clase trabajadora va a ser necesario para el empresario, Y para el viceversa. inversionista. Y viceversa. Exactamente. Entonces, la reforma procesal laboral genera una serie de mecanismos para que si los empleadores tienen la madurez suficiente, puedan establecer una nueva cultura de relaciones laborales con los trabajadores organizados para establecer negociaciones y mejores climas y ambientes laborales, y para resolver los conflictos sin necesidad de llegar al arma de último recurso, que es la huelga. Pero también la reforma procesal laboral establece que si los trabajadores y los patronos se peguen no logran, también hay mecanismos para hacer accesible el derecho a la huelga de negociación colectiva y de organización sindical en el sector público y el sector privado. Lo que se establecía con relación al derecho de huelga no era solo los servicios esenciales, sino que se establecen nuevos requisitos que son muchísimo más razonables y que por primera vez, si se usan correctamente por los trabajadores, van a permitir que haya huelgas legales en este país. Termino diciendo, la reforma procesal laboral es como que si le regalaran a uno un carrito del año, ¿verdad? Tal vez no un Lamborghini, ¿verdad? Pero un carrito bueno del año, ¿verdad? Un Toyota o lo que usted quiera, pero del año, nuevito y que tiene cosas, ¿verdad? Que quedaron cositas que no se resolvieron, sí, quedaron cositas que no se resolvieron y bueno, ni modo. Pero se puede convivir. Ahí está. Pero ¿qué es lo que sucede? Si a mí me regalan un carro así y yo no sé manejar, me voy a matar, yo voy a matar a medio mundo. Para eso son esos 18 meses de capacitar jueces, fiscales, defensa. Exactamente, los mismos trabajadores, los mismos empleadores, de saber qué se puede y qué no se puede hacer en esta nueva realidad jurídica. Las diferentes cámaras patronales y también las organizaciones los sindicatos sociales como los tenemos sindicatos. estos 18 meses para entender, para comprender cómo utilizar ese nuevo vehículo de relaciones laborales mucho más democráticas en este país para poder dar un salto cualitativo. Y un sentido de responsabilidad también me parece que debe ser el trabajador y de los grupos sociales y de los grupos sindicales para no judicializar masivamente una gran cantidad de casos, sino ir con la apertura de que no siempre se va a ganar, sino de llegar a buenos acuerdos. Por eso existen este montón de vías alternativas, por eso existe la negociación colectiva, por eso existen los medios de conciliación que están ahí, es un menú que está a disposición de los operadores del derecho, de los trabajadores y de sus organizaciones y de los empleadores y de sus organizaciones. Está en todos ellos utilizar lo que está en el menú o no utilizarlo. Muy bien, don Mauricio, yo creo que el tiempo no nos alcanzó, yo creía que nos iba a alcanzar para más, pero por lo menos hemos tenido el gusto de compartir con usted, de comprender cuáles son los alcances de la reforma procesal laboral, de valorar también el esfuerzo de los grupos sociales, en este caso la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, que una vez más está dando la lucha, no solamente por sus agremiados, sino por la ciudadanía en general. Muchísimas gracias, don Mauricio. Gracias a usted. Nosotros nos vamos, amigos y amigas. Recuerde, este programa usted lo puede ver a través de ANEP TV. En la página de ANEP usted puede ingresar a ANEP TV y también lo puede escuchar a través de Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, siempre aquí en Radio Centro 96.3. Nosotros nos vamos. Hasta mañana, amigos.